Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio donde hablaremos de ingeniería aplicada en la transformación del territorio. Hoy vamos a compartir retos, decisiones y aprendizajes del proyecto de la línea de transmisión por Antioquia, una hora con desafíos geotécnicos y logísticos significativos, donde logramos implementar una solución eficiente y sostenible. Mi nombre es Mayerly García, voy a ser la moderadora de este espacio. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Sebastián Bedoya, él es líder de ingeniería en Axiatec y tiene amplia experiencia en proyectos de cimentación y sostenibilidad. Y estamos con el ingeniero José Fernando Martínez, él es el gerente de Axiatec, es el responsable de la integración técnica y estratégica de proyectos especiales en la empresa. Bueno, muy buenos días a todos, agradecido por este espacio. Quiero dar apertura a este espacio básicamente contándoles más bien nuestra propuesta de valor. Es bastante simple. En Axiatec, con experiencia y conocimiento, hacemos simple lo complejo. Esto significa que no importa el desafío técnico, siempre lo transformamos en soluciones seguras, eficientes y medibles. Menos concreto, menos mano de obra, más confiabilidad y mejores resultados para nuestros clientes. Gracias, José. Vamos a empezar hablando de las generalidades del proyecto. Por favor, ¿me pueden contar dónde se ubica la línea de Antioquia, qué busca conectar y por qué es clave para el desarrollo portuario y logístico de la región? Bueno, muy buenos días. Sí, Mayo, bueno, dando un contexto general sobre la localización del proyecto, pues el proyecto está localizado en la zona del Urabá antioqueño, teniendo en cuenta la importancia que tiene el proyecto dentro de lo que es el desarrollo del país y por las condiciones geográficas de donde este está localizado. Entonces tenemos unos ecosistemas bastante complejos. Entonces queremos mencionar rápidamente que la línea de transmisión está comprendida por 16 estructuras. De esas 16 estructuras, las 8 primeras torres están en una zona agrícola de plantación bananera y las 8 estructuras restantes, 4 de ellas están en zonas anegadas con dificultad en los accesos, y otras 4 estructuras pues están localizadas en una zona que se conoce como bosque húmedo tropical. Bueno, digamos que desde la importancia estratégica del proyecto hay que resaltar varias, digamos que, aspectos importantes. Se trata de la construcción del proyecto portuario del Caribe colombiano más cercano a los centros de producción que representan el 70% del PIB en Colombia. Está ubicado también en el cruce de rutas comerciales, en el cruce de las rutas comerciales más estratégicas que conectan a Colombia con los principales mercados internacionales. En dicho sentido, digamos que para satisfacer la demanda energética de este puerto, que tendrá pues ciertas necesidades particulares, enfriamientos, digamos que la demanda energética es alta. Para tal sentido, fue necesario la construcción de una línea de transmisión a 110 kV o 110.000 voltios, desde la subestación Nueva Colonia hasta la misma subestación ubicada dentro del puerto, que se llama la subestación Puerto Antioquia. Perfecto. Cuando llegaron al terreno, ¿qué condiciones geotécnicas encontraron? ¿Qué elementos hicieron más compleja la cimentación? Bueno, desde el punto de vista del diseño como tal, el componente geotécnico es un componente que nos retó bastante, como lo mencionaba hace un momento, por las condiciones de los ecosistemas que tenemos allá. Tenemos suelos bastante compresibles, suelos con baja resistencia al corte, como lo podemos ver en la imagen superior izquierda. Pues tenemos desde lo que es la ejecución del ensayo de penetración estándar, muy bajo número de golpes hasta profundidades de 6 y de 8 metros. Esto nos lleva pues a descartar la posibilidad de un sistema de cimentación superficial. Podemos ver en la imagen inferior izquierda donde nada más las condiciones de acceso representan una complejidad bastante grande. Entonces, si nos situamos un poco dentro de lo que es el marco geológico geotécnico del proyecto, pues podemos encontrar ecosistemas aluviales asociados al río León, ecosistemas marinos asociados a que es una zona costera, por la condición de bosque y por la condición de ser una selva húmeda tropical, pues tenemos grandes espesores y altos contenidos de materia orgánica, y eso nos lleva pues a unas condiciones geotécnicas bastante complejas que desde el punto de vista de transferencia de cargas, como lo vamos a ver más adelante, representa una serie de retos. ¿Y cómo influyó la presencia de ácidos minerales, acceso y materia orgánica? Yo creo, Maya, que eso fue determinante. Digamos que además de lo técnico, como lo menciona Sebastián, el trazado atraviesa una zona con severas complejidades desde el punto de vista ambiental.
¿cierto? Tenemos presencia de especies en vía de extinción, cuyo aspecto nos restringía el acceso de vehículos, ¿cierto? Entonces, digamos que el único vehículo que podía ingresar al sitio de cada una de las torres era básicamente la máquina con la que íbamos a ejecutar el trabajo. En la zona de banano, digamos que Sebas mencionó ahorita que hay unas 8 torres que están localizadas en unas plantaciones de banano. En esa zona de banano, digamos que particularmente en Colombia y en la zona bananera, se utilizan unos mecanismos de transporte a través de unos cable guía. Esos cable guía están localizados más o menos a 1,80 máximo de altura y no podíamos acceder a ese sitio con máquinas que superaran esa altura. Digamos que en la zona bananera teníamos unas condiciones particulares. En las zonas anegadas, digamos que el acceso vehicular era nulo, entonces nos tocaba construir prácticamente accesos a través de unas empalizadas. Y en el bosque húmedo tropical también digamos que la condición del suelo, los niveles freáticos por encima de superficie, digamos que nos retaron mucho al tema de accesibilidad. Accesibilidad desde el punto de vista de locomoción, además de los materiales. Digamos que ahí empezaban a haber unos retos importantes que nos exigían realmente pues pensar en cosas diferentes. José, ¿y cuál era el diseño convencional antes de que se participara en el proyecto? Muy buena pregunta. Digamos que en el diseño de cimentaciones para líneas de transmisión, digamos que ha predominado siempre el uso del concreto armado, el hormigón. La mayoría de proyectos se usa por sí solo o con la integración de algunos elementos tipo cimentación profunda, digamos que un tipo de solución híbrida. En este caso en particular en Puerto Antioquia se había pensado inicialmente en digamos que en un grupo de micropilotes inyectados conectados por un cabezal o un encepado de hormigón que servía como para amarrar esa cantidad de pilotes. Sin embargo, digamos que ese caso no era tan viable, dado que, digamos que por las condiciones que les mencioné hace un par de minutos, nos veíamos, digamos, en la necesidad de pensar diferente, por varias razones. Primero, el acceso de material. El acceso de material, pues, en este tipo de alternativas demanda una cantidad o un consumo de material muy alto. Los métodos constructivos, digamos que generan invasividad, una invasividad total. La inyección de los micropilotes, digamos que en esos terrenos tan compresibles y en esos suelos tan potencialmente colapsables, no es la mejor alternativa. Y digamos que desde el punto de vista de cargas, si bien es cierto, pues las dimensiones de estos elementos no son muy voluminosas, esto genera una carga, el concreto es bastante denso y genera una carga bastante considerable en la cimentación. Entonces, en ese sentido, digamos que esta era la alternativa que inicialmente se consideró. Digamos que para dar un punto de partida, nosotros tratamos de cuantificar cuál era el impacto en términos de consumo de material, en términos de obra, que consideraba esta alternativa inicial. Y hablábamos al principio de 600 toneladas más o menos necesarias de material árido, acero, cemento, para poder construir. Digamos que desde el punto de vista logística, el problema no era menor. Yo creo que era el problema más grande que tenía la construcción del proyecto. Entonces, ¿cómo abordaron el proceso de diseño inicial? Bueno, detalles, digamos que realmente, en los más cables, que condiciones técnicas, estábamos desafiados a pensar en una serie de digamos, dónde se van a conectar en la viga para no tener. Digamos que en principio reducir el acarreo de material era, creo que, el principal desafío en el que nos enfrentábamos o que abocaba el proyecto. Segundo, necesitábamos pensar en alternativas prefabricadas y livianas. Digamos que las condiciones en cada uno de los sitios no eran las más fáciles para uno pensar en preparar concretos, en desplegar una logística que implicara unas maniobras en ese sitio, era realmente impensable. Teníamos que reducir la necesidad de equipo y maquinaria, ¿cierto? Entonces, este tipo de obras pues requieren excavaciones, requieren preparación de mezcla, equipos de inyección, y en la medida en que menos cantidad de material necesitáramos entrar o ingresar a esos sitios, pues estábamos ganando terreno. Evitar excavaciones pues a toda medida,
no era posible excavar, contener o preservar la estabilidad de esas excavaciones era un desafío importante, además pues de las condiciones ambientales, y finalmente acelerar el proceso constructivo, que en estos proyectos energéticos pues realmente el tiempo de construcción es oro, ¿cierto? Entonces digamos que en términos generales esas eran las premisas que nos pusimos o nos antepusimos para abordar el diseño. Sebas, ¿y qué variables determinaron la solución estructural? Bueno, eso es una muy buena pregunta, Mayo, porque como lo mencionó José, dentro de lo que son las premisas, todo lo asociado a lo logístico y a lo geotécnico también es un asunto asociado a, bueno, nos están llegando unas cargas de la superestructura y qué tipo de cargas son y cómo las vamos a atender. Entonces, lo más importante fue entender qué tipo de estructura estábamos enfrentando. Entonces, dentro de lo que plantea pues la IEEE, tenemos para las líneas de transmisión 3 tipologías de estructuras: torres autosoportadas, marcos en H y postes, y cada una de estas dentro de su configuración representa una serie de cargas o reacciones que finalmente le están llegando al sistema de cimentación, y es muy importante entender esto porque eso es lo que va a configurar el diseño del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Como en este caso teníamos torres de transmisión, pues nos están llegando no solo fuerzas axiales, sino también nos están llegando unas fuerzas laterales o unas cortantes que, dependiendo de la configuración del sistema, juegan o no juegan un papel muy importante, y esto finalmente se termina convirtiendo también en una serie de momentos. Entonces, desde el punto de vista estructural, el entender las cargas, la tipología de la estructura y cómo estas finalmente se transmiten a nuestro sistema fue un elemento, una condición crucial. Entonces, ¿cuáles fueron las simulaciones o los modelos decisivos para el diseño? Bueno, entonces, desde el punto de vista de diseño, tenemos que entender que primero hay una serie de condiciones, como lo hemos estado mencionando en el transcurso de la presentación, y es no solo yo qué voy a hacer con la carga axial. También tengo una serie de limitaciones desde el punto de vista del ecosistema, como lo mencionaban hace un momento. Hay unas condiciones de dificultad en los accesos, tenemos que hacer elementos prefabricados, elementos livianos, y cómo configuro yo un modelo con todos esos elementos de tal manera que mi sistema de cimentación funcione. Y los modelos pueden ser tan complejos como yo integro todo lo que es la estructura, el suelo y todos los componentes, pero esto lleva a una serie de retos desde el punto de vista de cómo calibro esos modelos, cómo genero la compatibilidad de esos modelos. Entonces, lo ideal es que logremos hacer los modelos lo más simple posibles, simplificar los modelos de tal manera que no perdamos de lado la objetividad desde el punto de vista de la precisión, pero que no vayamos a incurrir en exceso de recurso de cómputo y tal vez modelos muy complejos que se nos salgan un poco de la realidad con parámetros que no tenemos para poderlos calibrar. Entonces, lo más importante es simplificar los modelos y de alguna manera entonces generar esa compatibilidad desde lo que es el sistema de cimentación o la transferencia de cargas, pero también la estructura que está funcionando como conexión entre el sistema de cimentación y la superestructura, que en este caso sería la torre, y poder integrar todo esto. Nosotros, en este caso, lo hicimos a través de la calibración de un modelo de interacción sobre estructura desde el punto de vista geotécnico, extraer de ahí unas condiciones o unos parámetros, sobre todo unas condiciones de elementos de rigidez, para poder llevar eso a un modelo estructural, y ese modelo estructural tenía que conversar desde el punto de vista de reacciones y desde el punto de vista de deformaciones, de tal forma que pudiéramos compatibilizar estas condiciones. Una vez ya el modelo estructural estaba calibrado con el modelo geotécnico, ya ahí sí vamos al diseño estructural. Y en el diseño estructural normalmente nosotros partimos de lo más general, entonces hacemos una configuración general de cómo se nos están dando los esfuerzos a nivel global o a nivel macro, y ahí, una vez esto controlado, ya vamos pasando parte por parte a cada una de las componentes o a esos modelos micro dentro de lo que son las conexiones, cómo se nos están comportando las conexiones, cuáles son las condiciones que estamos enfrentando, cuáles son las condiciones que nos están gobernando el diseño, qué impacto tiene eso. Y yo creo que es algo muy importante mencionarlo acá, y es, normalmente se resuelve un diseño y se entrega un diseño porque a mí me cumple, pero también no podemos perder de vista la producción y la construcción. Entonces es muy importante también, listos, toda decisión que tome yo desde diseño, qué tanto impacta una planta, qué tanto impacta una condición de campo, y todo esto se debe integrar desde el diseño. Entonces, por eso finalmente llegamos a elementos modulares para que fuera mucho más fácil transportarlos en sitio, a elementos pernados que fuera fácil su ensamble y su conexión en sitio,
y todo esto se integró en el modelo como tal. Digamos que en complemento pues a lo que menciona Sebas, nosotros partimos de una premisa y era, necesitamos algo prefabricado, algo que sea liviano para el transporte, y a partir de ahí, digamos que dominando esos modelos, eso es muy importante lo que menciona Sebas, es dominar el modelo y no permitir que el modelo me domine a mí. Entonces, con el dominio de ese modelo, digamos que con la virtud de tener las herramientas de cómputo, vamos construyendo en la medida de la necesidad y vamos iterando con las diferentes etapas del proyecto, fabricación y construcción. La retroalimentación es fundamental en este tipo de proyectos. Bueno, ¿cómo fue la comunicación técnica con el cliente para validar todas estas decisiones claves? Yo creo, Maya, que antes de dar entrada a esa pregunta, debemos de precisar en complemento a esto que está, digamos que, contenido dentro de la fase del diseño como tal. Claro. O sea, no sé si que nos quieres contar algo Sí, en relación a esto. muchas gracias, José. Sí, efectivamente, yo creo que es muy importante que tengamos esta idea en la cabeza y es, normalmente dentro de lo que es una modelación geotécnica hacemos mucho énfasis en la carga axial y cómo vamos a transmitir esa carga al suelo y cuál es la capacidad del suelo. Pero, como lo mencionábamos hace un momento, por eso sí hace importante entender cuál es el tipo de estructura que estamos diseñando, cuáles son las reacciones o las cargas que nos están entregando, porque también hay una condición de carga lateral que condiciona bastante el diseño y por las condiciones del suelo que ya hablamos de esto, que son suelos altamente compresibles, suelos muy plásticos con altas deformaciones, pues es muy importante la carga lateral, cómo voy a construir yo un modelo, cómo voy a caracterizar un modelo de tal manera de que esa representación y esas cargas que se me están transfiriendo, pues de alguna manera me estén generando deformaciones en un rango admisible. Y esto hace pues muy importante la calibración de los modelos, de tal manera que no solo cómo se me está comportando el modelo geotécnico, sino qué impacto tiene eso también en el modelo estructural, porque todas esas deformaciones y todos esos esfuerzos ante carga lateral finalmente se me están transfiriendo al elemento de conexión, que en este caso pues es un cabezal metálico. Entonces es muy importante tener esta consideración dentro del diseño. Así es, digamos que en complemento, Sebas, es importante que la primera fase del proceso de diseño es entender el problema estructural, ¿cierto? Pero una vez uno entiende el problema estructural, esto es un complemento, digamos que yo lo explico siempre como una cadena de dos eslabones, un eslabón es la parte estructural, un eslabón es la parte geotécnica. Digamos que el problema geotécnico hay que entenderlo y en ocasiones se convierte como en el pedacito más complejo, pues como el proceso. Digamos que en esta lámina se explica claramente, digamos que cómo nosotros intentamos entender ese modelo, representando las condiciones de rigidez del pilote por su geometría y sus propiedades mecánicas, pero el suelo, digamos que representar el comportamiento del suelo, que es digamos que un material tan heterogéneo, se vuelve a veces muy complejo. Entonces hay que recurrir a representar eso a través de resortes, modelos computacionales complejos, para que recordemos que no es un solo pilote, sino es un grupo de pilotes. Entonces, la interacción de ese grupo de pilotes con un elemento que tiene unas condiciones de rigidez que son más fáciles pues, de interpretar, te van a dar una respuesta tenso-deformacional que hay que entenderla, interpretarla dentro del modelo y después ir a medir, porque si no, digamos que no tiene sentido concentrarse únicamente en modelos. Sí, eso es totalmente cierto, José, y ahí viene otra parte muy importante. Si bien dentro de la parte geotécnica yo estoy idealizando de que esos pilotes están unidos por un elemento, pero entonces ese elemento, ¿qué tipo de comportamiento tiene? ¿Es un elemento rígido? ¿Es un elemento flexible? ¿Es un elemento lo suficientemente rígido? Porque eso me condiciona totalmente el diseño y es muy importante, no solo que yo tenga en cuenta esa consideración, sino cómo voy a representar yo esa consideración. No podemos perder de vista en ningún momento de que las estructuras no se comportan como las diseñamos, las estructuras se comportan como las construimos. Entonces, finalmente, eso que yo estoy construyendo sí debe representar esa condición que yo le metí como input a un modelo. Entonces, aquí es donde se hace muy importante el diseño del cabezal o del elemento de conexión, porque ¿qué sucede? Ese elemento de conexión, desde la parte de diseño, pues se concibió como un elemento lo suficientemente rígido, no infinitamente rígido,
sino lo suficientemente rígido, de tal manera que dentro de el elemento, digamos, son permisibles unas deformaciones relativas, de tal manera de que nos aporte la rigidez que necesitamos para adoptarlos y para, digamos, abrazar o enlazar los elementos del sistema de cimentación, pero que no nos lleve a un elemento tan pesado, tan complejo desde el punto de vista constructivo, porque ahí nos estamos yendo mucho de una de las premisas y no podemos perder de vista que una de las premisas es que sea un elemento liviano, prefabricado y que sea fácil de ensamblar en campo. Entonces esto también es muy importante y fue lo que la consideración que hicimos al momento de cuantificar o más de cuantificar, de realizar el diseño del cabezal. Se definieron unas deformaciones relativas admisibles que finalmente pues estas deformaciones se tienen que validar. Así es, digamos que es importante entender que en este tipo de proyectos uno en el papel y en el computador y con estos colores uno ve un montón de cosas muy, muy bonitas y que a veces descrestan mucho, pero realmente hay que saber entender y hay que ir a medir que lo que yo esté obteniendo en un modelo computacional sea realmente lo que se va a representar en campo. No tiene sentido yo simular computacionalmente un elemento que me dice que me va a dar media pulgada de deformación y voy y lo pruebo en sitio y resulta que no es media, sino 2 o 3 pulgadas. Entonces, digamos que esa compatibilización y ese acoplamiento entre los diferentes escenarios, el geotécnico, el estructural, el combinado y el de campo, tiene que hablar el mismo idioma, de lo contrario es un poco complejo. Eso te iba a preguntar, José. Entonces, ¿cómo son las mediciones que se hacen desde campo? ¿Se hacen pruebas o cómo validamos que todos los modelos funcionen como se concibieron? Bueno, eso es un aspecto muy importante, porque como lo acaba de mencionar José, pues los modelos o las herramientas de cómputo son elementos donde vos ingresas algo y él te entrega una salida, pero esa salida, ¿qué tan está ajustada o cercana a la realidad? El comportamiento, los resultados que eso me está entregando, ¿qué tanto se acercan a la realidad? Entonces, dentro de cualquier diseño, si hay un componente teórico y es muy importante tener claridad sobre esto, pero también debe de haber un componente experimental. ¿Qué es ese componente experimental? Yo voy a validar eso que me está entregando el modelo, eso que me está entregando el computador, yo voy y valido en la realidad qué resultados tengo y voy y comparo. En muchos escenarios, pues se puede definir que los resultados que estoy obteniendo desde el punto de vista teórico se ajustan muy bien con los resultados que estoy obteniendo en campo. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? Tengo que volver a mi modelo, revisar mi modelo. Voy y reviso la prueba experimental. ¿Cómo compatibilizo esto? ¿Qué tengo yo que ajustar? Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de diseño, hacer pruebas, hacer validaciones, calibrar modelos, porque esto nos va a poder, primero, pues hay un asunto que es supremamente importante dentro de lo que es del diseño y algo con lo que tenemos que lidiar todos, y es con la incertidumbre. Esto nos va a permitir mitigar la incertidumbre. Y en la medida que mitiguemos la incertidumbre, pues esto va a tener un impacto no solo desde el costo, porque vamos a poder disminuir factores de seguridad, sino también desde la ejecución. Vamos a poder tomar decisiones de manera temprana, de tal manera que nos permitan prever ciertas condiciones que es mucho más fácil resolver si las tenemos en cuenta con anticipación, a no cuando nos enfrentamos directamente a ello. De hecho, lo que dice Sebas es cierto. La fase experimental en todos los proyectos debería de existir, debería de ser una premisa más, ¿cierto? Y en este proyecto en particular era estrictamente necesario seguir ese procedimiento experimental, dado que teníamos en el mismo proyecto, a pesar de que eran solo 16 torres, 3 entornos totalmente divergentes, ¿cierto? Estaba la zona bananera, el bosque húmedo tropical y la zona de condición anegada, y ninguna se parecía con la otra. Entonces había que experimentar en las 3 zonas. Y para este proyecto que fue como tan complejo, ¿cómo fue la comunicación técnica con el cliente para validar todas estas decisiones? Oye, yo creo que esa pregunta es crucial. En este proyecto, digamos que en un proyecto de esta complejidad, para poder convertir, digamos que nuestros modelos ideales en hechos reales, es estrictamente necesario contar con un cliente osado, que crea, que deposite toda la confianza en nosotros. Realmente nos contrata porque yo lo veo como, él llama a un médico a que le ayude a aliviarse de un dolor y cree plenamente en su médico. Entonces, digamos que
si no hubiéramos contado con un cliente que nos permitiera iterar, ensayar, probar y hacer una serie digamos que de complementos, no hubiera sido posible. Digamos que aquí el cliente fue fundamental. Este tipo de proyectos, digamos que no es como en el que uno entrega un paquete de planos e informes al inicio y lo construyen. No, aquí necesitas disponer una oficina técnica que esté dispuesta a hacer ingeniería fast track todos los días. Realmente todos los días hay que ajustar la ingeniería. Tienes que poner una oficina técnica a disposición del proyecto. Es una comunicación constante con el cliente, digamos que con el cliente, con la supervisión, con un montón de actores que están tras bambalinas y que siempre te van a exigir, a preguntar, a cuestionar, a desafiar. Y si no tenés un cliente como este, pues es imposible. Y cuando se empezó el proceso constructivo en la caracterización inicial del suelo, ¿se tuvieron sorpresas? Les voy a mostrar un video para que vean una de las pequeñas sorpresas en las cuales nos enfrentamos, ¿cierto? Hubo muchas, ¿cierto? En realidad, todas las sorpresas fueron, todos los días habían sorpresas, como les mencionaba, pero digamos que esta sorpresa fue para nosotros crucial, digamos que fue trivial. Aquí particularmente encontramos que el perfil de suelo estaba demasiado contaminado. Digamos que inicialmente pensábamos que la contaminación con materia orgánica estaba muy cercana a la superficie, y aquí nos dimos cuenta que hasta profundidades superiores a 5 metros, este tipo de material no ofrecía ningún tipo de resistencia lateral, ¿cierto? Entonces, por más que hubiéramos preparado el diseño para unas cargas, el suelo no daba nada. Y entonces aquí la ausencia de esa restricción lateral nos trajo a la mesa una cantidad de riesgos, ¿cierto? Riesgos asociados a la capacidad lateral de los mismos pilotes y riesgos asociados al pandeo que podían sufrir esos pilotes, porque realmente las cargas no eran pequeñas. Al principio de la charla o de esta discusión vimos el trazado de la línea. Es una línea que la mayoría de las torres son retenciones, o sea que tienen cambios de direcciones. Esos cambios de direcciones representan unas componentes de carga acortante grandísimas, y bajo estas condiciones ahí no había nada que ofrecerle a esa carga. Entonces, realmente esto fue uno de los, digamos que los desafíos más tesos que nos encontramos en este proyecto. ¿Y cómo abordaron esa situación? Bueno, digamos que esta situación la abordamos de dos formas. Yo les voy a compartir, o más bien, la abordamos con dos alternativas o con dos escenarios. Yo les voy a compartir uno y quiero que Sea les comparta el otro. Aquí realmente lo que hicimos fue, digamos que, pegados de la literatura, nosotros, como bien es sabido, Axiatec es miembro activo de muchas agremiaciones a nivel internacional y participa pues del estado del arte en materia de pilotes helicoidales, de cimentaciones especiales. Entonces, digamos que aquí implementamos una propuesta que en la literatura se conoce como grouted helical piles o pilotes lechados, pilotes helicoidales lechados. Básicamente, digamos que aquí nosotros inicialmente habíamos concebido digamos que un sistema de cimentación, un cabezal metálico, un encepado metálico apoyado sobre unos pilotes helicoidales, ante la sorpresa pues de que hasta 5 o 6 metros el suelo de manera lateral no nos ofrecía ningún tipo de soporte o digamos que de restricción. Decidimos, digamos que, completar ese fuste o esa longitud de pilote con una adhesión, agregándole como una lechada, un grouting con unas condiciones específicas, ¿cierto? Para ello entonces nos tocó diseñar un elemento que durante el proceso de instalación de los pilotes helicoidales, aquí en este pequeño video vamos a tratar de mostrar un elemento que nos permitía remoldear el suelo. Ese proceso de remoldeo creaba un cilindro. En la parte superior del pilote poníamos un depósito de grouting, un grouting pues que nos tocó estudiarlo y diseñarlo en términos de jurado, de plasticidad y de refuerzo. Y ese grouting, cuando el pilote empezaba, o el aditamento realmente que diseñamos para
remoldear el suelo. Cuando se remoldeaba el suelo, había un descenso de lechada que conformaba ese fuste, ¿cierto? Ese fuste se conformó para o con dos finalidades particulares. Una era, digamos que sumarle rigidez inercial al piloto, ¿cierto? En vista pues de que no teníamos ningún tipo de restricción lateral, el desempeño era casi que 100% estructural. Entonces había que sumarle un poquitico más de inercia a esa sección. Y segundo, el objetivo era que con ese perímetro que estaba en contacto con ese suelo de tan malas condiciones, ganara un poquitico de resistencia por fricción, ¿cierto? Entonces digamos que bajo ese precepto logramos resolver parte del problema. Digamos que la otra parte del problema, Sebas nos la podría pues como ampliar un poquitico más en detalle. Sí, entonces dentro de lo que es, como lo menciona José, la concepción del diseño está constituido por dos elementos. Entonces uno de estos elementos es la lechada perimetral, que nos aporta resistencia no solo axial, sino de alguna manera aumenta la superficie en contacto y esto hace que haya una mayor restricción a carga lateral. Pero que esto no resuelve el problema completamente. ¿Por qué? Porque esta condición de alguna manera también dentro de la lechada genera un aumento de los esfuerzos, de los momentos que nos están llegando. Entonces se nos hace es necesario controlar y aportarle rigidez al elemento de tal manera que no se sobrepasen los niveles admisibles o los esfuerzos admisibles que tiene esta lechada ante estos elementos. Entonces, ¿cómo se planteó resolver esto? Se planteó resolver esto dándole rigidez. De pronto es algo que no hemos mencionado, pero que está tácito a lo largo de la presentación y de las imágenes, y es que hay unos afloramientos de los pilotes por las condiciones de inundabilidad de la zona, y estos afloramientos que se tienen, entonces lo que se buscó fue darle rigidez al sistema. Primero, entonces, se planteó una serie de elementos diagonales, unas riostras diagonales, de tal manera que esa componente axial y esa componente cortante, pues finalmente por esa condición de las diagonales se terminara reduciendo. Entonces eso pues, de alguna manera nos mitiga un poco el efecto, pero también unificando el sistema, haciendo el sistema solidario, se buscó darle rigidez al elemento. Entonces, de alguna manera lo podemos plantear o podemos hacer una analogía un poco con algo un poco más trivial, y es cómo se comporta una pantalla en pilas. Yo tengo una serie de pilas donde si yo no pongo una viga cabezal, cada pila se comporta como quiera, pero cuando yo coloco la viga cabezal, el sistema ya es un sistema solidario y aumenta su rigidez porque todas están unidas. Entonces esto fue lo que buscamos también de alguna manera, fue unificar el sistema, darle mayor rigidez, colocar elementos laterales diagonales para que esa carga lateral se me terminara convirtiendo en carga axial, y de alguna manera esto lo que buscaba fue disminuir las deformaciones internas en el sistema y de alguna manera atender la condición de carga lateral que estábamos enfrentando en ese momento. Entonces, ahí también hay otro escenario bastante importante, y es algo que, listo, tenemos la parte de diseño, tenemos la parte de construcción, tenemos la parte de interacción con el cliente, pero de alguna manera, ¿cuál es el rol que juega para poder unificar todo esto y para poder hacer que todos estos elementos estén coordinados? Eso es algo como que nos gustaría que nos cuentes un poco más. Bueno, digamos que yo creo que eso es de las partes un poquito más complejas de manejar en un proyecto. Digamos que teníamos múltiples actores que participaron, teníamos la parte de ingeniería, en la parte de construcción teníamos al cliente, teníamos una supervisión en campo, teníamos una interventoría extranjera. Entonces, digamos que todo el tiempo fue una comunicación constante, revisiones de ingeniería, aprobaciones, cambios, situaciones que nos van pasando todo el tiempo. Entonces, la comunicación tuvo que ser muy ágil todo el tiempo, muy efectiva. Las reuniones debían de ser muy como a mirar más cómo íbamos a solucionar todas las problemáticas o todas las situaciones que íbamos enfrentando en pro del proyecto. Entonces, digamos que dándole pues un poquito a lo que nos decía José, eso con un cliente receptivo fue muy fácil. Digamos que si el cliente no hubiera sido tan receptivo o una interventoría, de pronto hubiéramos tenido más tropiezos en el proyecto. Yo creo que ya habíamos hablado un poquitico del tema de la planeación, de la ingeniería, pero yo quiero que le demos un poquito más de foco a la parte constructiva. ¿Cuáles fueron
los mayores retos desde la parte de construcción para el proyecto? A ver, digamos que al inicio en las premisas estaban marcado pues como o antepuesto una serie de restricciones. En principio pues reducir material, pensar en alternativas prefabricadas. Entonces digamos que partimos de ahí. Logramos diseñar y probar un sistema compuesto por pilotes helicoidales principalmente. Son elementos prefabricados que se podían transportar fácilmente, incluso digamos en la zona bananera, en algunos, digamos que en algunos puntos específicos usamos ese mismo cable guía de transporte. Teníamos unas restricciones en esa zona con relación al tema de la altura de las máquinas, entonces ahí optamos por usar estos mini cargadores, ¿cierto? Sin embargo, digamos que en las zonas donde no teníamos restricciones, digamos en altura, sí optamos más por usar excavadoras de orugas, excavadoras de llantas, ahí pues como que no era la opción. Partimos pues de un cabezal o un encepado metálico que fuera capaz o que fuera posible desarmarse en piezas que no superaran los 150 kilos, ¿cierto? Entonces ahí observamos en la lámina pues un cabezal que era fácil de entrarlo, desarmado, lo armábamos en sitio, el montaje era bastante sencillo, sí requeríamos pues de una labor de topografía constante en sitio para efectos de nivelación, pues digamos que esos ángulos de espera o stubs que tienen las torres van nivelados a un nivel o a una precisión milimétrica, entonces pues es necesario disponer de topografía. Digamos que el proceso constructivo era, digamos que lo fuimos ajustando en la medida en que íbamos avanzando en el proyecto. Digamos que la zona bananera yo la rescato, a pesar de que tenía una restricción en el tipo de equipo, no nos impuso una serie pues de desafíos ambientales, digamos que el terreno era relativamente fácil de transitar, entonces allí no tuvimos ningún tipo de desviación o desviaciones muy significativas. En las zonas anegadas sí fue donde empezamos a tener sorpresas, entonces allí fue donde fue necesario casi que hacer pruebas de carga en casi todas las torres, validar el desempeño formulado mediante modelos matemáticos y compararlo con el experimental, quizás hacer unos pequeños ajustes en términos de longitud o de sección transversal y en ocasiones pues implementar este tema de los pilotes con lechada. En algunas ocasiones donde los suelos ya estaban demasiado malos, pues entonces había que meterle todos los joker al sistema y era el pilote con lechada, las riostras que explicó Sebastián ahorita, y en función de esto, pues esto nos generó una serie de impactos bastante positivos. Digamos que nosotros logramos diseñar un sistema de cabezal único para todos los sitios de torre. Digamos que esos cabezales pesaban alrededor de 22 toneladas para todo el proyecto. Los pilotes helicoidales pesaban alrededor de 76 toneladas. Nosotros nos aproximamos a casi 100 toneladas de peso, cuando inicialmente hablábamos de 600 toneladas, ¿cierto? Entonces digamos que ahí cumplimos con la premisa principal. No excavábamos, el uso de concreto del lechado fue cuando fue estrictamente necesario, digamos que la premisa era no usarla, pero hubo ocasiones donde no fuimos capaces sin esto, entonces fue necesario implementar pues esta alternativa. Digamos que en ese sentido, pues esa implementación dio un impacto en la reducción de peso, eso logísticamente trae unos beneficios al proyecto y en términos ambientales también tiene unos beneficios importantes. Eso te iba a preguntar, José, porque digamos que hemos hablado mucho del tema técnico, del tema constructivo, pero ambientalmente, ¿cuál fue el impacto que tuvo esta solución en el proyecto? Ambientalmente, esa solución, digamos que, a ver, partamos de la reducción de la cantidad de material a ingresar, pero digamos que aquí hay algo importante que no hemos mencionado, que no hemos hablado y tienes razón. Nosotros en este proyecto implementamos un modelo de producción basado en las premisas de economía circular, ¿cierto? Digamos que hicimos una propuesta de fabricación sostenible. ¿En qué consiste esa propuesta de fabricación sostenible? Realmente nosotros el abastecimiento de materia prima, ustedes saben que Axiatec diseña, fabrica y construye con pilotes helicoidales. Centrémonos en los pilotes helicoidales. Para este proyecto en particular, nosotros adquirimos la materia prima para la fabricación de pilotes helicoidales, en caso particular la tubería,
mediante digamos que el mercado petrolero, ¿cierto? El mercado petrolero tiene unos inventarios, unos excedentes de tubería, los mantiene en inventario por políticas y por normativa petrolera internacional, pero a veces no lo usan y esa tubería después de cierto tiempo la desechan. Entonces nosotros adquirimos esa tubería pasa por un proceso de inspección y pruebas. Nosotros hacemos unas pruebas de laboratorio, hacemos un levantamiento de la trazabilidad, controles dimensionales, hacemos un control en temas de propiedades mecánicas. Posteriormente, entonces, hacemos el procesamiento de la materia prima como materia pues trazada ya después del proceso y hacemos todos sus controles de calidad pertinentes y lo entregamos al proyecto. Digamos que aquí nosotros reusamos la tubería, reutilizamos, ni siquiera la reciclamos, ¿cierto? Entonces, hay estudios actualmente que demuestran que el uso de tubería reutilizada para la fabricación de pilotes helicoidales reduce más o menos en un 97% las emisiones de gases de efecto invernadero comparados con un proceso que utilice tubería de primera mano, ¿cierto? Entonces, comparando una con otra, ¿cierto? Una alternativa con otra, es decir, la inicialmente planteada que era un cabezal de hormigón con unos pilotes o unos micropilotes inyectados versus un cabezal metálico con unos pilotes helicoidales fabricados digamos que con procesos de economía circular o procesos productivos basados en economía circular. Nosotros teníamos 3 tipos de encepados en el diseño convencional, 3 tipos de encepados, un pequeño, un mediano y un grande, ¿cierto? Por efectos pues de practicidad lo resumimos de esta manera. Comparados con un único encepado metálico que tuvimos presente o que dispusimos para el proyecto, hicimos reducciones hasta el 97% en términos de peso, ¿cierto? La alternativa convencional, digamos que a cifras redondas, representaba un 626 toneladas de material. O sea, se requerían 626 toneladas de material entre cemento, arena, grava y acero, además del agua, para poder pues construir esa volumetría. La alternativa nuestra es más sostenible, dado que solamente pesa 99 toneladas. Comparada con esa, pues hay una reducción importante, ¿cierto? Y de esas 99 toneladas, el 61% de ese peso corresponde con materiales reutilizados o reusados, ¿cierto? Hay una reducción aproximada de 70% de gases de efecto invernadero. Digamos que esto es supremamente ganador en el proyecto. Dejemos de un lado lo técnico, dejemos de un lado lo económico, lo logístico. Hoy en día hay proyectos que la decisión se basa en cuántas emisiones genera el proyecto, ¿cierto? Porque hay compañías grandes que tienen políticas de carbono neutro. Entonces, cuando hablas de políticas de carbono neutro, lo que necesitas es que todos tus procesos emitan lo menor posible en términos de gases de efecto invernadero. Listo, bueno, perfecto. José y Sebas, muchísimas gracias por contarnos de sus experiencias en este proyecto. Yo creo que a partir de este momento vamos a dar paso como a una sesión de preguntitas por ahí 10 minutos. La idea pues es que les voy haciendo preguntas a cada uno, las vamos respondiendo y en caso tal de que no alcancemos a dar respuesta a todas las preguntas, en los próximos días se los estaremos compartiendo por medio del blog de Axity. Bueno, Sebas, empecemos contigo. ¿Qué recomendaciones tienes para un proyecto similar a Puerto Antioquia? Pues un proyecto similar, y creería yo que casi cualquier proyecto, como se menciona en el desarrollo de la presentación, debe tener primero la integración multidisciplinar, que la parte geotécnica, la parte estructural, la parte constructiva, la parte logística estén en una misma mesa y traten de manera conjunta de resolver los problemas. Una muy buena caracterización, una muy buena exploración de campo. Y la validación es algo súper importante, creería yo que imprescindible, porque muchas veces los modelos, los elementos o los parámetros que se utilizan de entrada para alimentar los modelos pueden tener alguna serie de desviaciones y es necesario calibrarlos porque es algo con que vamos a lidiar todos los días y en lo que estamos en la búsqueda constantemente de mitigar, que es la incertidumbre, y es totalmente necesario mitigar esa incertidumbre por medio de validaciones, de mediciones directas en sitio. Listo, Sebas. José, esta pregunta para ti. ¿Por qué se optó por cabezales metálicos en lugar de un encefado de hormigón tradicional? ¿Y qué impacto tuvo esta decisión en la eficiencia, precisión y desempeño de la cimentación? A ver, yo esa respuesta la daría en 2
como en dos vertientes. Una, pues, evidentemente el tema ambiental imponía una serie de premisas y de restricciones. Allá teníamos especies en vía de extinción y se había, de cierto modo, restringido o sugerido por parte de las autoridades ambientales evitar al máximo el uso de concreto, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí empezamos a pensar en alternativas prefabricadas, ¿cierto? Pero el acero, digamos que ¿por qué metálico? Digamos que podríamos haber pensado en un cabezal de hormigón prefabricado, ¿cierto? Pero la diferencia en peso, o sea, el desempeño que puedes alcanzar con una sección de acero versus una sección equivalente de concreto, el peso del acero es dramáticamente inferior al que se requeriría en concreto. Entonces, digamos que ahí empezamos a tener factores ganadores. Además, digamos que las secciones de acero son secciones que vienen trazadas, que vienen con una sección estándar, que la puedes modelar y puedes controlar su desempeño mediante modelos numéricos fácilmente. Entonces, digamos que para mí, en mi concepto, uno reduce la incertidumbre desde el punto de vista estructural cuando trabaja con acero y no con concreto. Además, pues, nuestra premisa es hacer simple lo complejo, ¿cierto? Consideramos que es mucho más fácil trabajar con acero que trabajar con secciones de concreto, que nos implican una serie digamos que, de restricciones superiores pues, a las que nos pone el acero. Ahí, digamos, hay otro elemento que es muy importante y era una de nuestras premisas. Debíamos de hacer elementos modulares. Los accesos eran bastante complejos y digamos de que si daba dificultad a una persona sola, sin nada, caminar e ingresar al sitio, era necesario pensar en elementos modulares de tal manera de que se pudieran ensamblar en sitio, y esto es una de las bondades más grandes que tiene el acero. Si vamos a pensar en elementos modulares por parte del concreto, ya esa premisa de hacer simple lo complejo la sacamos de la ecuación prácticamente, porque es algo que no nos permite estas condiciones. Entonces también fue esto, pensar, y como lo hemos mencionado constantemente, en la construcción, en cómo llego al sitio, en cómo armo eso que usted me está poniendo en un plano. Entonces eso también fue uno de los elementos de bastante peso a la hora de tomar esa decisión. Perfecto. Bueno, vamos con esta otra pregunta. Sebas, ¿qué aspectos del proyecto exigieron que aplicaran la ingeniería desde cero, tanto en el cálculo como en el criterio? ¿Y cómo esta capacidad les permitió transformar una restricción del terreno en una solución más eficiente? Bueno, ¿qué aspectos del diseño? Todos. Como se ha plasmado y se ha comentado, el proyecto tenía retos de todos los ámbitos: geotécnico, estructural, constructivo, ambiental. Entonces era necesario replantear muchas concepciones del diseño, integrando cada una de estas, digamos, estos lineamientos, porque si lo llamamos como limitaciones, es algo como de alguna manera que nos sesga. Entonces cada uno de estos lineamientos había que integrarlos. Y otro elemento muy importante es el entender la ingeniería que hay detrás. O sea, cuando nosotros hablamos de un modelo, cuando nosotros hablamos de un procedimiento de cálculo, eso los software lo hacen mejor que nosotros. Pero ¿qué hay implícito ahí? Entender si yo utilizo este método, qué me está considerando este método, cuáles son sus hipótesis, cuáles son sus condiciones de entrada, qué yo debo esperar como resultado, la elección del método de análisis, la elección de si la conexión es fija, si la conexión es articulada, qué implicaciones tiene, cómo yo voy a representar eso. Entonces, el entender la ingeniería como tal, digamos que desde el juicio de Axiatec, en la ejecución de cada una de sus actividades, es muy importante entender qué es lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo finalmente voy a implementar eso. Yo complementaría esa pregunta con un comentario, y es: desarrollar esta alternativa o traer a la mesa esta solución ya implementada y en servicio, solo es posible si tienes un equipo profesional con unas capacidades técnicas superlativas, te lo diría. Digamos que enfrentarte a este tipo de modelaciones, a este tipo de ingeniería, para mí esto es ingeniería de alto calibre, ¿cierto? Y te lo digo, o sea, honestamente, el equipo técnico de Axiatec es muy competente y por eso se logran hacer este tipo de alternativas. O sea, estas soluciones simples que nosotros traemos al mercado
sea, lo simple es lo que entregamos, pero lo complejo es lo que nosotros, digamos, que hacemos. Y eso complejo que nosotros hacemos, solamente lo hacemos y digamos que los resultados los estamos trayendo a la mesa, pues tenemos un equipo atrás con unas competencias técnicas altísimas. Yo creo, José, que eso me da pie para esta pregunta que nos hacen y es, ¿cuál fue el mayor reto técnico del proyecto y qué los obligó a pensar distinto desde la ingeniería? El mayor reto técnico del proyecto fue, para mí, integrar esto como un problema multidisciplinario, ¿cierto? Aquí tienes muchas especialidades en la mesa. Tienes desde ingenieros electricistas, geotecnistas, estructurales, expertos en construcción, no los puedes dejar por fuera, ingenieros mecánicos, y todos repensando constantemente en, este señor da un argumento y todos los demás tienen que iterar de manera constante, porque cualquier decisión que tome uno de los especialistas impacta colateralmente al otro. Entonces, para mí el reto fue, siéntese en una misma mesa, una cantidad de especialistas de diferentes escenas a pensar en el mismo objetivo. Ese fue el reto. Y después integre modelos, ya el tema matemático y numérico y físico, ellos son súper expertos en eso, pero coordine que todas esas mentes estén sintonizadas en la misma, digamos que en la misma frecuencia, ese es el reto. Sí, yo quiero como decir algo y es algo que parece muy simple, pero que se disemina un poco en el discurso, y es algo tan simple dándole pie a lo que menciona José, y es, desde el punto de vista estructural se resuelve un problema diciendo póngale más soldadura, pero levanta la mano el ingeniero mecánico y dice, pero es que yo para poder hacer ese cordón de soldadura tengo ese problema en la planta y se me dificulta mucho. Entonces hagámoslos con este sistema pernado, pero entonces ya levanta la mano el constructor y dice, pero es que yo para pernar eso se me complica mucho, y cuando vos empezás, claro, son cosas que cuando se hace de manera desarticulada, pues cada uno resuelve su problema y después surgen un montón de complicaciones en campo donde ya el proyecto está andando, donde ya los tiempos se están corriendo. Entonces es muy importante y es bastante, y creo que es una de las conclusiones que nos gustaría que quedara acá, es muy importante que haya una integración, una articulación de cada uno de los componentes o profesionales a bordo del proyecto. Sebas, yo creo que te voy a hacer la última pregunta y vamos terminando pues como el espacio. Cuando tengo estratos licuables o grandes afloramientos, ¿se recomienda el cabezal de acero que presentaron o un cabezal tipo zapata? Bueno, entonces ahí yo creería que abordaría la pregunta de dos puntos de vista. Si yo estoy haciendo un diseño placa pilote donde estoy colocando a trabajar el cabezal y tengo superficialmente estratos licuables, pues entonces descartaría esa posibilidad porque por la condición de licuación el cabezal no me trabajaría. Ahora, si lo que yo estoy buscando es, digamos, como que la transferencia de cargas por debajo del estrato licuable y simplemente el cabezal lo único que va a hacer es un elemento de conexión donde me va a abrazar todos los pilotes, es independiente el tipo de cabezal que yo estoy considerando. Simplemente debo de tener en cuenta que por el efecto pues, de la licuación, y eso es un análisis que se debe hacer por la pérdida o por la degradación de los esfuerzos efectivos, pues entonces voy a tener una condición de deformación más grande en ese instante. Pero eso es un asunto que se puede controlar desde el diseño. Hombre, es importante también ahí acotar de que no hay un tipo de cimentación que mitigue la licuación, ¿no? La licuación se da y lo que tienes que hacer es preparar tu cimentación para que ese efecto nocivo que causará la licuación no afecte tu superestructura. O sea, claro, y es que esto no es una receta, esto no es una fórmula donde yo para esta condición utilizo esto, para esta condición utilizo eso, no, yo voy a integrar muchos elementos del proyecto. Pues entonces el afloramiento, ¿por qué se está dando la condición de afloramiento? ¿Lo puedo mitigar, lo puedo reducir? Es una variable que no puedo dejar de controlar. ¿Cuál es el sistema de conexión que me está entregando la estructura con el cabezal? Entonces ese sistema de conexión también me va a determinar si es más fácil por medio de un cabezal en concreto o por medio de un cabezal en acero. Son muchos los elementos, la licuación sería uno solo de ellos, pero son muchos los elementos los que nos llevan a tomar la decisión de cuál camino seguir. Bueno, yo creo que nos da tiempo para hacer dos preguntitas más.
Entonces, está para vos. José, ¿por qué los pilotes presentados son ejes de 4 pulgadas a 4.5 pulgadas? ¿Es recomendable no trabajar con pilotes de 7 pulgadas, por ejemplo? A ver, digamos que la sección transversal del pilote obedece a una variable en el diseño, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros podemos, digamos que fabricar pilotes desde 2 y 3 octavos de pulgada hasta 16 pulgadas. Digamos que en la evaluación del diseño hay un aspecto fundamental que va o tiende a determinar cuál es la sección transversal. Digamos que para mí, yo la pregunta no tengo forma de responderla porque eso obedece a una evaluación particular del diseño y la selección de ese diámetro es parte del proceso y no es una receta como lo mencionaba Sebas. Sebas, y la última para ti. Ante cargas laterales, ante altas cargas laterales que se presentan en las líneas de transmisión, por ejemplo, en una línea de transmisión de 500, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, yo creo que una recomendación muy importante es primero colocar el sistema a trabajar en grupo, utilizar pues un cabezal que nos aporte esa rigidez en el sistema. Segundo, redundancia desde el punto de vista estructural. Entonces, ¿qué es redundancia desde el punto de vista estructural? Si un elemento de 8 pulgadas desde el punto de vista de capacidad de carga lateral me ofrece las mismas condiciones que 4 elementos de 3.5 pulgadas, yo prefiero optar por elementos de 3.5 pulgadas. ¿Por qué? Porque tengo menor probabilidad de que ante la falla de uno de los elementos, los otros 3 me respondan. Si aquí me falla un elemento, entonces prácticamente estoy en problemas. Entonces, redundancia desde el punto de vista estructural, la elección adecuada del modelo de capacidad de carga lateral, eso también es muy importante. Muchas veces se toman decisiones o se construyen los análisis de forma, muy convencional o muy tradicional, entonces es muy importante entender cuáles son las condiciones del suelo, cuál es la condición que me aporta la rigidez en el sistema para yo poder atender esa carga lateral, cuál es esa condición de borde que yo estoy definiendo, porque eso también tiene una implicación. Entonces, se me desarrollan momentos, no se me desarrollan momentos, le permito deformarse, no le permito deformarse. Y otra condición que a veces también se nos pasa por alto y es, tengo un elemento que está conectando, pero ese elemento que está conectando también tiene una interacción con el suelo. Digamos en el caso que está enterrado, tiene una interacción con el suelo. Esa interacción con el suelo, ese elemento también aporta capacidad de carga lateral. Entonces yo no le tiro toda mi responsabilidad al sistema de cimentación. ¿Y cómo caracterizo yo esa capacidad e integro todo eso en el sistema? Pero o sea, mira que eso que están mencionando es crucial y eso se ve mucho en líneas de transmisión en particular. O sea, si bien es cierto ese cabezal, digamos, hablemos de hormigón que va enterrado, él trabaja si usted se lo permite, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la condición de borde que usted utilizó en el pilote, en la conexión pilote-cabezal, para poder que él trabaje si usted quiere que él trabaje? ¿Y cómo lo va a construir? ¿Cierto? Porque digamos que usted puede concebir ese pilote articulado y si lo concibe articulado, usted le está permitiendo a él que se desplace y ahí él va a trabajar. Pero si usted lo concibió empotrado, el desplazamiento que se va a obtener es nulo, es prácticamente nulo, y él no va a trabajar. Entonces se le va a desarrollar un momento. Entonces, para mí, es entender el problema. O sea, la respuesta a esa pregunta particularmente es, ¿qué recomiendo? Entender el problema, desde todo punto de vista. Y cuando usted lo entiende, lo domina. Bueno, yo creo que podemos ir dando cierre al espacio. Tenemos muchas preguntas todavía que faltan por responder. En los próximos días estaremos compartiendo todas las respuestas. Podrán revisar el blog de Axiatec. Ahí tenemos también la presentación del webinar que hicimos hace unos meses. A Sebas y a José, muchísimas gracias por el espacio, por compartirnos todas las experiencias de este proyecto tan complejo, pero tan importante para el desarrollo portuario, no solo de la región, sino a nivel de Colombia. Muchísimas gracias a todos por el espacio, esperamos que tengan unas felices fiestas y el próximo año nos vemos en más espacios similares como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Hasta luego.